Vamos con el informe semanal del día 22 de junio de 2025, vamos con el repaso de una nueva semana en el mercado, donde como siempre vamos a hablar sobre el valor que comenté en el pasado informe como idea de inversión, SRAD, que tenemos aquí delante. Hemos entrado, no hemos entrado, estamos dentro, ¿qué esperamos de este valor para próximas semanas? También vamos a repasar el mercado que estamos viendo en los índices, qué está pasando con todo ese ruido que estamos recibiendo, conflictos, guerras, aranceles, tipos de interés, qué podemos esperar del mercado con tanto ruido que estamos viviendo alrededor, y sobre todo dando un repaso también a esos nombres importantes del mercado, valores también en cartera, como siempre. Empezamos con el repaso de SRAD, valor que, como te decía, comenté en el pasado informe semanal como idea de inversión. Si no viste ese informe, puedes ir dos vídeos atrás, el vídeo que subí el domingo pasado, donde te hablaba de en qué sector se encuentra esta empresa, por qué es tan interesante su idea de negocio dentro de ese sector, qué tal son esos fundamentales, cómo está creciendo, ese gráfico que estamos viendo, y precisamente un gráfico que va cogiendo cada vez mejor pinta. Fíjate cómo dentro de ese patrón de, vamos a dibujarlo, de Cup and Handle que estamos viendo, sobre todo en esa fase inicial, que es lo que más me gusta. Fíjate que desde que salió a bolsa ha estado configurando esa gran fase, empezamos a volver a mirar a máximos históricos, y justo cuando estamos en máximos históricos ceñimos el precio al máximo. Siempre es muy importante ver cómo en esa parte final de la configuración de ese gráfico, de ese patrón de acumulación, vemos la menor volatilidad posible, y si vemos este tipo de patrón que conocemos como tight range, de patrón de rango ceñido, es muy probable que de ver una confirmación, una rotura máximos, podamos entrar en una tendencia bastante potente. Es por eso que seguimos vigilando SRAD. ¿Estamos dentro? ¿No estamos dentro? No estamos dentro, ¿vale? De momento seguimos vigilándola. Es cierto que a final de la semana hemos intentado comprar, no hemos visto ese movimiento que íbamos buscando, por lo tanto hemos salido, preferimos ver el fin de semana desde fuera. Esta semana vamos a ver si tenemos continuación. Fíjate cómo esta semana ha tenido una subida de un 4,4%, pero esa subida no ha sido todavía suficiente para dejar ese rango atrás. Fíjate cómo está ahí un poquito en esa zona límite, pero no tenemos esa rotura con fuerza que vamos buscando, así que veremos si esta semana nos permite ver esa continuación, y de ser así volveremos a entrar, probar si realmente aparece ese precio, ese volumen que vamos buscando, y realmente podemos empezar a dejar atrás esa formación. Ya digo, sigue siendo uno de los valores que mejor pinta está teniendo en el mercado, que mejor está configurando con ese rango tan ceñido. Por lo tanto, si tenemos esa confirmación con esa rotura, puede ser uno de los mejores valores que lo hagan en los próximos meses, ¿vale? Vamos ahora con el repaso del mercado. ¿Qué está pasando realmente en los índices? Se está viendo muchísimo ruido, principalmente en el día de hoy, pero también en la última semana, con todo el tema de la guerra, que Estados Unidos se iba a meter en la guerra, que mira cómo finalmente se ha metido, que esto va a generar una crisis gordísima, que además el mercado se va a desplomar, que mañana lunes vamos a tener un desplome brutal. Pero quiero dividir esto en dos partes, porque por un lado ya tenía pensado hablar de esto incluso antes de lo que pasó esta madrugada, que probablemente no te esté descubriendo nada. Estados Unidos ha atacado ciertos puntos estratégicos de Irán, está saliendo por todos lados, por lo tanto no es aquí donde estoy descubriendo el titular, pero ya tenía pensado hablar de esto porque en toda la última semana no ha parado de haber noticias, de haber ruido alrededor del mercado sobre que Estados Unidos se va a meter de por medio, sobre que mira tú cómo ahora iba a venir una nueva crisis, cómo el mercado se va a desplomar, cómo hay que vender todo, típicas notificaciones de investing de alerta, cómo protegerse ante la inminente caída, bla 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 bla. Recuerda en todos estos casos que debes cuando principalmente más ruido hay en el mercado, obviar todos estos medios, ¿vale? Siempre lo que más va a vender es ese pesimismo, de hecho es de lo que comen. Por lo tanto, siempre olvídate de todo ese tipo de noticias, sé capaz de analizar por ti mismo, y siempre mira el precio, porque el precio es lo que realmente te está diciendo lo que al mercado le importa, lo que no, y las decisiones que tú debes de tomar, ¿vale? ¿Qué hemos visto en el mercado en estas últimas semanas? Ya digo, incluso siendo las dos últimas semanas donde más ruido hemos tenido, principalmente en esta última. Fíjate cómo hemos tenido semanas de transición, donde el mercado está haciéndolo perfectamente bien, estamos pegaditos a zona de máximos históricos. Esta semana una subida de un 0,21% en el índice del Nasdaq Composite, semana anterior menos 0,63%, y a fin de cuentas lo que estamos viendo es una aceptación pegados a máximos, mientras la media de 10 semanas va a doblar esa media de 40. Te llevo hablando en todas las últimas semanas de lo importante que es que el precio espere aquí arriba a esas medias, a ese doble de media, a esa media de 10 semanas doblando la de 40, porque precisamente es la confirmación de ese cambio de tendencia, de ese movimiento bajista que tuvimos a un nuevo movimiento alcista, ¿vale? Ahora bien, ¿qué podemos ver en la próxima semana? ¿Qué podemos ver en las próximas, cuando ya hemos visto lo que ha pasado en esta última madrugada? Estados Unidos finalmente se mete con Irán,
ha bombardeado ciertos puntos de Irán. Ya están saliendo nuevamente todas esas noticias, más intensificadas aún. Vende, protégete, bla, bla, bla. Para empezar, lo que vamos a tener que fijarnos es simplemente en qué nos dice el precio, y no qué nos dice el precio el lunes cuando abra el mercado o esta noche cuando abran los futuros, porque lo más probable es que este tipo de noticias sí que generen ruido, pero lo que realmente nos importa es lo que termine pasando en un movimiento realmente que nos dé información. Un movimiento que nos dé información se da en esas velas semanales, es por eso que nosotros hacemos informes semanales, no hacemos informes diarios, porque en ese día a día va a haber mucho ruido. Por lo tanto, va a ser muy importante lo que pase esta semana. Ahora bien, ¿quiere decir una guerra que realmente el mercado se va a desplomar porque sí, porque hay una guerra y Estados Unidos está de por medio? Rotundamente no, ¿vale? Estados Unidos, para empezar, es el país que probablemente más beneficiado sale de todo esto. ¿Por qué? Porque mete miedo en el mundo, mete el miedo en los países, obliga a sus países, como ya llevan el último año obligando a todos los de la OTAN que se armen más, porque hay que estar armados hasta los dientes. ¿Por qué obliga a estar armados hasta los dientes? No solo por protegerte, porque Estados Unidos es el país que más se beneficia de la guerra, es el país que más dinero gana de que se armen los demás países, y por lo tanto ahora mismo lo que acaba de hacer es una exhibición de venta, ¿vale? Para empezar. Para continuar, Estados Unidos lleva metido en guerras durante los últimos 30 años aquí en Oriente Medio. Digo aquí porque yo estoy en Dubái, tengo ahí enfrente de hecho Irán, y Estados Unidos lleva en guerra en países de Oriente Medio durante los últimos 30 años, 40 años sin parar, y eso no es nada nuevo para Estados Unidos, ¿vale? De hecho, como digo, viven de eso. Ahora bien, ¿qué sí podríamos ver que pueda afectar al mercado? El real cuello de botella que está teniendo el mercado a día de hoy no es otra que los tipos de interés, ¿vale? Recuerda que llevamos durante muchísimo tiempo con una Fed que está muy restrictiva, unas políticas económicas restrictivas, se empezaron a subir los tipos de interés por allá sobre 2021, hemos llegado a un pico que aún no ha transicionado a esas políticas más flexibles, y por lo tanto es posible que esta jalada del conflicto haga que la Fed tarde más en bajar tipos de interés. Bueno, podría ser dependiendo de lo que pase en las próximas semanas. Se está hablando mucho, tampoco quiero meterme a hablar de si Irán va a cerrar el estrecho de Hormuz, porque estaríamos aquí hablando un buen rato. De hecho, podemos hacer un directo la próxima semana y hablar un poquito más de esto y ver también cuáles son las opiniones de ustedes, porque, quizás todo lo que se está diciendo en las noticias es un poquito irrelevante, pero al final, como digo, lo que vende es eso. Por lo tanto, ya digo, al fin de cuentas, lo más importante, ten en cuenta que guerras ha habido siempre para Estados Unidos. Es cierto que ahora nos pillan más cerca, pero fíjate cómo pues nos pilla más cerca la de Ucrania con Rusia, y de repente nada ha pasado en el mercado lleva siendo máximos históricos desde entonces y nadie dice nada. Pero, ¿qué pasa? Que el ruido es lo que termina entrando un poquito en esa masa, y tú eres el que termina cogiendo miedo, tú eres el que termina vendiendo por la noticia, y tú eres el que termina viendo luego como el mercado realmente no tuvo gran reacción y a las 2 semanas nadie se acuerda de nada. Por lo tanto, podemos tener alguna reacción por el tema de la guerra, que el mercado vaya a caer directamente. Yo te diría que no, puede haber ruido al principio, pero va a ser importante cómo se desarrolle esa vela semanal, pero sin duda lo más importante va a ser los acontecimientos próximos y si realmente pueden hacer que se ralentice la economía, o lo más problemático, que veamos un aumento en la inflación por algunos problemas con el petróleo, por lo que sea. Ya digo, el cuello de botella real del mercado no son las guerras, eso lo hemos vivido siempre, es la Fed, ¿vale? Por lo tanto, ya digo, esto es algo súper interesante, vamos a ver cómo se desarrolla en las próximas semanas, pero quiero que te olvides de todas esas noticias y que, oye, el mercado mañana abre, empieza a caer, te saltan stops, perfecto, haz caso a lo que te dice el precio, pero no estás tomando decisiones por lo que estés viendo en las noticias, ¿vale? Porque así lo único que vas a hacer es perder dinero, ¿vale? Poco más que repasar en el S&P. También si vemos un poquito, en el Nasdaq, si vemos también el S&P, vamos a ver un comportamiento muy similar. Fíjate cómo tenemos las últimas semanas súper ceñidas. Ya digo, últimas semanas no se ha parado de hablar de la guerra, de que si vamos a tener una caída en el mercado enorme, porque la guerra, porque si Estados Unidos, porque si bla, bla, bla. Y fíjate cómo el mercado, que al final es una máquina de descontar eventos, no ha parado de estar en esas semanas de transición, esperando que la media de 10 semanas doble la media de 40, y a fin de cuentas pegado a máximos históricos. Por lo tanto, lo importante va a ser lo que veamos esta semana. Ya digo, no te quedes con el inicio, no te quedes con si hay un gap bajista, que de hecho dudo que sea tanto como lo que se está hablando por ahí, sino quédate con lo que vaya pasando en el transcurso de la semana y sobre todo lo que vaya pasando en estas próximas semanas, pero aléjate de todo ese ruido, todo ese pesimismo, porque al final ya hemos visto, sobre todo en los últimos años, con tema Rusia y Ucrania, es el mejor ejemplo, como también había todos esos problemas con el petróleo, con el gas ruso, con el bla, 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 y fíjate cómo al final el mercado, mientras unos estaban cogiendo miedo, pánico y vendiendo todo, el mercado no paraba de hacer máximos históricos. Repasando también un poquito los valores de cartera y valores grandes del mercado, estamos viendo también comportamientos muy buenos.
No quiero extenderme mucho porque la mayoría de valores, de índices y demás, fíjate cómo están dejando el mismo comportamiento que en pasada semana y semana anterior, porque precisamente están dejando ese proceso de consolidación. Son semanas donde quien no sabe invertir en bolsa probablemente se aburre, comete errores, porque ve como todo muy parado, intenta forzar operaciones, intenta comprar justamente las que más volátiles están, pero es justamente las semanas donde hay que hacer ese trabajo que no se ve, ese trabajo invisible, que es el de saber qué estás buscando, en qué tipo de empresas quieres invertir, filtrarlas, usar las herramientas de filtrado, tenerlas en listas de vigilancia. Ya te he dicho en los últimos informes que tenemos más de 9 valores en vigilancia en Visionario. ¿Por qué? Porque precisamente en estos momentos, al igual que el mercado está configurando, que todos estos valores están configurando, hay muchas nuevas ideas de inversión que están configurando. Y ahora es cuando tienes que saber qué empresas estás buscando, que tienes que filtrarlas, que tienes que dar con ellas, que tienes que ponértelas en listas de vigilancia para que cuando rompan ya las tengas identificadas y puedas estar comprando todas. Pero precisamente es ahora ese momento aburrido donde no hay tantas entradas, no hay tantas salidas. De hecho, en las últimas semanas nosotros solamente hemos intentado SRAD esta semana y también eToro hace una semana. Fíjate aquí que tenemos un pequeño IPO base, tuvo aquí un amago de rotura, no fue bueno, salimos y luego pues fíjate, siguió cayendo, volvió a seguir cayendo más esta semana. Obviamente toda esta caída la vemos desde fuera porque desde que no tuvo una buena rotura ya no salimos y luego fíjate lo que terminó cayendo. Pero son dos roturas que en el caso de eToro pues fíjate cómo luego ha devuelto bastante. En el caso de SRAD veremos esta semana si hay continuación, pero en varias semanas fíjate como solamente hemos hecho 2 operaciones. ¿Por qué? Porque precisamente lo que estamos llenando es nuestra lista de vigilancia y eso es lo que tienes que saber que toca hacer. En el caso de, repasando ya estas empresas de Nvidia, fíjate cómo más de lo mismo, estamos aceptando súper ceñidos arriba. Si te decía antes que SRAD estaba ceñiendo mucho, pues imagínate Nvidia porque está ceñiendo una barbaridad con un volumen súper bajo, pegadita a máximos históricos y cruce de medias a la vuelta de la esquina. Nvidia, valor que tenemos en cartera, le ganamos más de un 180% de rentabilidad, pero como ya te he dicho en anteriores vídeos, si tenemos una nueva rotura a máximos históricos, vamos a comprar más, vamos a piramidar esta posición porque Nvidia sigue teniendo muy buena pinta. Puedes verla lo más cara que quieras, una empresa de 3,5 billions, de las más grandes del mundo, creo que ahora mismo es segunda detrás de Microsoft solo, pero ninguna empresa con esta facturación está creciendo a este ritmo, ninguna empresa con, que ensució el gráfico, ninguna empresa con esta facturación está creciendo a este ritmo, está teniendo un crecimiento también en EPS a este ritmo. Aquí estamos hablando de las ventas, está teniendo este tipo de tendencias con estas aceptaciones, con este nuevo proceso de acumulación. Por lo tanto, al final el precio siempre manda, no tienes que centrarte en si está barata, si está cara, sino lo que te va a pagar, que es el precio. Y mientras estemos viendo este tipo de comportamiento, si nuevamente tenemos esa confirmación de una rotura máximos con precio, con volumen, podríamos ver realmente cómo Nvidia vuelve a tirar a nuevos máximos históricos, ¿vale? Bueno, comportamientos muy similares en Meta, que fíjate, menos 0,08 esta semana, súper ceñida. También ya estamos viendo ese cruce de media, fíjate cómo la media de 10 semanas ya está cruzando. En el caso de valores como Uber o Meli, Mercado Libre, fíjate cómo estamos en media de 10 semanas. Esto es algo también bastante interesante, hay muchos valores en punto de soporte, por lo tanto es un momento súper importante porque deben aparecer esos soportes en todos estos valores. De hecho, verás que la mayoría de valores de la cartera visionarios como Uber está en soporte de 10 semanas, Meli está también en soporte de media de 10 semanas, esta semana más 1,3%, encontrando soporte en esa media. Tenemos valores como Grindr de cartera clásica también en zona de soporte media de 10 semanas, como Oddity, que está muy similar, cerquita de la media de 10 semanas, la media de 10 semanas ya va acercándose al precio. Y al final, justamente en estos momentos son donde tenemos que hacer dos cosas. Ya te he dicho la primera, que es estar buscando cuáles van a ser esos valores que van a dar nuevas entradas en estas próximas semanas, cuando veamos que se retoma ese movimiento al alza, ya sean valores nuevos, ya sean valores que ya tienes en cartera. De hecho, en Visionarios tenemos varios valores que están en cartera, pero que tenemos armados igualmente para comprar más aún, porque muchas veces los mejores valores ya los tienes en cartera. Y además para los valores que tienes en cartera ya, paso número 2, confirmar que siguen en tendencia. Recuerda que estas medias lo que nos están indicando es cómo está siendo la tendencia. Realmente está apareciendo soporte en esa tendencia, por lo tanto le queda un recorrido por delante. Si es así, vamos a encontrar soporte en todas estas medias, ya digo, en todos estos valores, en esa Grindr, en esas Uber, en esas Meli, que fíjate cómo esa línea roja, mira, lo puedes ver aquí más claro en Meli, cómo esa línea roja está empezando a aparecer y podría aparecer como soporte. Tenemos otros como CrowdStrike, que en este caso sigue siendo máximos históricos, pero con media de 10 semanas también muy pegadita. Por lo tanto, ya digo, semanas importantes. Va a ser muy importante también en esta semana que aparezcan esos puntos de soporte, seguir identificando esos valores que tenemos en vigilancia y sobre todo que ya varios están empezando a acercarse a zonas de máximos históricos, como es el caso de SRAD y como es el caso de otro valor que te comenté en la newsletter premium del miércoles, ¿vale? Si estás suscrito a la newsletter premium, recibiste ese valor con justamente en esta semana una idea de inversión que tenemos armada en Visionarios, ¿vale? Si no estás en la newsletter premium, te voy
voy a dejar abajo en la descripción para que puedas acceder a la newsletter normal, ¿vale? Si estás en la newsletter normal ya habrás recibido la información de la Premium. En la newsletter normal, éxito bursátil en 3 pasos, vas a poder recibir, pues justamente como dice el título, cuáles son las claves para el éxito bursátil en 3 pasos. Vas a recibir una secuencia de correos durante 3 días, creo que lo tengo configurado. Son correos que tengo programados, ¿vale? Donde vas a aprender justamente sobre los puntos clave de cómo analizar una empresa, cómo invertir en ella, cuáles son las mejores empresas, las que más suben, porque para que puedas aprenderlo en esa secuencia de correos y luego también puedas suscribirte a la newsletter Premium si es que lo deseas. ¿Ya has visto esta secuencia y quieres acceder a la newsletter Premium? Me tienes en contacto @visionariosbolsa.com por correo para poder darte la información. Y bueno, si aún no has visto, si has llegado aquí y aún no has visto los 4 primeros módulos del programa Visionario Bolsa, recuerda que tienes en la descripción el enlace directo para acceder a el primero de los vídeos, donde vas a aprender sobre análisis técnico, análisis fundamental, psicología de trading, cómo resolver la complejidad del mercado operando con justamente todos estos pilares básicos para que puedas aprenderlo de manera gratuita, ¿vale? Todo esto que comento en los vídeos, que puedas aprender por qué buscamos estas empresas, en qué nos basamos, qué números buscamos, qué gráficos buscamos, todo eso lo enseño gratis en esos vídeos. Esto es todo lo que quería comentar en el informe de hoy. Como siempre, si te ha gustado, deja tu me gusta, tu comentario, te estoy leyendo y respondiendo. Vamos a por una nueva semana muy interesante, veremos qué nos depara esta semana. Así que si te ha gustado el vídeo, como siempre, suscríbete, nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo vídeo.